Para el siguiente ejercicio vamos a trabajar eh, una investigación, un trabajo investigativo que tiene que ver con la percepción de la población penitenciaria sobre derechos humanos. Es un cuestionario como instrumento, pero contiene elementos por defecto que podrían ser bastante definidos como factores o factor. Si lo miramos en R, como situación jurídica, tiempo de reclusión, nivel de instrucción, son factores, ¿no? Son cualificaciones que se están definiendo dentro de cada uno de las respuestas que den estas personas, ¿no? Población penitenciaria. Hay una definición de respuesta por nivel, eso ya nos indica de que el trabajo necesariamente son ordinales las respuestas o del tipo ordinal por una jerarquía por nivel, en este caso por una escala, ¿no? Una escala del 1 al 5 tomando el valor neutral. Algunas veces para estos ítems, cuando se habla de percepción, el valor neutral en las ciencias permite eso, ¿no? Tener justamente el valor central. Sin embargo, alguna definición objetiva a veces también se discute de que pues la escala sea par. Pero naturalmente es impar, ¿no? Es impar, que tiene 5, 7, 9, 11 valores, teniendo un valor neutral y hacia la izquierda negativo o bajo nivel, o hacia la derecha positivo o alto nivel. Entonces, esta definición en este cuestionario se hace para dos temas. Primero, reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Habla sobre reglamento y cómo es que los reclusos perciben estas reglas mínimas dentro de los locales penitenciarios. Y es del 1 al 22 ítems. Y una segunda dimensión definida por principios y buenas prácticas sobre la protección a las personas privadas de la libertad, que es del ítem 23 al ítem 37. Entonces el instrumento tiene estos 5 niveles, tiene dos dimensiones, la primera del ítem 1 al 22 y la segunda dimensión sobre principios y buenas prácticas es de 23 a 37. De ahora en más simplemente diré reglas mínimas, ya para un poco acordarnos, y luego diremos principios y buenas prácticas. Bien, hay un segundo instrumento que es un anexo, pero este ya se aplica al personal penitenciario con tres clasificaciones, que nuevamente tenemos un trabajo con factor administrativo, seguridad y de tratamiento. Igual tanto el personal penitenciario como fue en el anexo anterior del cuestionario, ahora ya hay un cuestionario con conocimiento o sobre conocimiento que se le aplica al personal penitenciario, que también tiene nivel, ¿no? Son tres: administrativo, seguridad y de tratamiento, tanto para reglas mínimas como para lo que son principios. En reglas mínimas se le genera 16 ítems y para principios y buenas prácticas del ítem 17 al ítem 26. El tipo de respuesta en cuestionario es un cuestionario que define lo que es el trabajo de correcto o no correcto en alternativas, lo que implica tener un valor de 1 para lo que es correcto y 0 si no ha sido correcto en este cuestionario sobre conocimiento para el personal penitenciario. Entonces, ya tenemos unas respuestas que es un documento en Excel que tiene lo que es una primera hoja de libro de Excel, porque es un archivo de Excel y como tal es un libro que contiene más de solamente una hoja, ¿no? Puede tener más de una sola hoja. En este caso, la primera hoja es lo que se aplicó a la población penitenciaria, donde están justamente la parte cualificada o por factor. Luego están los 37 ítems, divididos por supuesto aquí del 1 al 22 para lo que son reglas mínimas, y lo otro es sobre principios. Además contiene algunas columnas finales sobre lo que es sumar el puntaje de cada uno de la población penitenciaria
sumar sus puntos tal y como son por valor que se tiene, ordinal, que se ha definido, y también lo que es la suma, la media, que es simplemente ese reg min, que es la columna para la suma, o reg min m, que es guión m para lo que es la media, y el nivel, que es un nivel definido justamente por el puntaje, ¿no? El puntaje es regular, malo o bueno. También es una clasificación o también es un tipo factor. También cuando habla acerca de principios, también tenemos la suma, tenemos los principios y la media por cada definición propuesta por cada poblador penitenciario y el nivel también definido, malo, regular o bueno, dependiendo del puntaje o la suma que haya tenido. Y además dos definiciones de columnas, tanto para el total y también a nivel global, sobre ese tipo de nivel conocimiento. Para lo que son reglas y también para principios, ¿no? Entonces son 54 columnas de respuesta para ese primer instrumento, el cuestionario para la población penitenciaria. Y el segundo también, ¿no? Es una definición de tipo, que es un cuestionario más por un tratamiento de conocimiento, cuánto conoce las personas que gestionan o están a cargo sobre lo que es la población penitenciaria y los derechos humanos. Entonces acá tenemos una definición de los 26 ítems en cuanto a si respondió de manera correcta o no la unidad de análisis. En este caso, por ejemplo, el primero es un personal del tipo tratamiento y vemos que ha conseguido un total de 19 puntos en la columna AC y además define si ha sido aprobado o no, para eso por nivel mayor o igual a 14. Y al final con esa aprobación genera un nivel de conocimiento malo, regular o bueno, que cada unidad de análisis ha sido evaluada. Entonces tenemos ya un conjunto de datos que de ahora en más ustedes ya conocen o todos sabemos de que estos son filas para las unidades de análisis y las columnas que definen los valores. He de anotar de que aquí estamos hablando de dos hojas de cálculo en un solo libro de Excel. Entonces eso nunca hay que olvidar, que el libro de Excel tiene más hojas, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta también. Bien, entonces vamos a trabajar esto y he compartido con ustedes tanto el documento como los datos en Excel. Pero ¿cómo los podríamos trabajar estos datos si son datos de Excel, ¿no? ¿Cómo podríamos trabajarlos ya en R? Entonces voy a tratar de trabajar una historia que he compartido también con ustedes, que tiene que ver con ese desarrollo. Entonces voy a tratar de descargarlo. A ver, voy a descargarlo naturalmente como si fuera una definición propia. Eh, a ver, yo la tengo aquí. Voy a, voy a guardarla y poder subirla ya. ¿Ya? A ver, me aseguro un ratito. Me aseguro para poder subirlo. Aunque ya la he hecho, pero de todas maneras. Voy a asegurar. Entonces simplemente ustedes ya lo tienen. Yo ahorita estoy asegurándome nada más de hacerlo, de tenerlo. Y es como si descargara, ¿no? Es como si descargara esta R-History que comparto con ustedes. Lo voy a descargar. Y por supuesto, después de descargarlo, lo vamos a llevar a nuestro escritorio, la unidad R, que es para mí mi directorio de trabajo, que ustedes bien pueden también tener otro, pero yo estoy trabajando aquí. Entonces la sesión es sesión 3, B2, es un R-History y vamos a trabajar. Entonces voy a tratar de cargarlo. Sesión 3, B2, aquí está definido.
y lo tenemos. Voy a limpiar aquí esta línea, simplemente es por cuestiones un poquito para ir entendiendo. Entonces vamos a trabajarlo y además anotar de que dentro del entorno también quisiera tener el archivo Excel, ¿no? Para tenerlo directamente trabajando ahí. Entonces voy a descargar ese archivo de Excel, voy a hacerlo y ponerlo en el escritorio, en la unidad R, que es por defecto el directorio de trabajo. Ya, entonces aquí está, es un archivo Excel. No lo reconoce mi máquina, sinceramente, porque como es una máquina virtual, pero es archivo al final, ¿no? Entonces lo voy a poner en mi unidad de trabajo o en mi carpeta de trabajo para tenerlo a la mano, ¿no? Ahí está, es un archivo de Excel. Vamos a intentar trabajarlo, ¿no? Lo primero es instalar algunos paquetes. Vamos a instalar en esta propuesta los siguientes paquetes: install package readxl, por supuesto con todas sus dependencias. Vamos a intentar instalarlo. Dependiendo de lo que necesite cada máquina o cada uno de ustedes, puede ir instalando. A veces puede necesitar de otros paquetes por la dependencia. Así que simplemente hay que ser un poquito pacientes dependiendo de eso para hacerlo. Cuando ya se habilite o necesariamente se haya empaquetado e instalado eh, la librería que queremos o las dependencias, simplemente ya lo tenemos en el entorno y lo hacemos por única vez. Ya lo hice, readxl. Ahora voy a instalar ggpubr. Lo llevo a la consola, es la misma, la instalación de paquetes, vamos a hacerlo. Por ahora lo estamos haciendo ahí, recuerden que también pueden ir por la herramienta Tools a instalar. Eso ya lo hemos explicado en anteriores videos. Entonces, dependiendo, igual vamos a tratar de instalar, pero va a depender mucho de lo que ustedes necesiten. Algunos van a necesitar otros paquetes, ya lo harán. Luego Deployer, también, que es trabajo para algunas definiciones gráficas de trabajo más específicas, ¿no? Trabaja junto con ggpubr y aquí ya está instalando, ¿no? Entonces estoy tratando de instalar y aquí están las órdenes, ¿no? Install package dplyr y la dependencia. Estoy limpiando por cada instalación. Y lo otro es Modest. Esta librería Modest lo que me va a permitir es calcular lo que es básicamente por ahora un cálculo rápido, que es la moda, que hasta ahora no la he mencionado simplemente por una cuestión de que requiere de cierto cálculo adicional, pero estoy teniendo esta librería Modest, entonces la he instalado. Ahora voy a revisar si cada una de ellas se levanta dentro de R y se mantiene. Estoy enviándola y aquí me dice que ggpubr necesita de ggplot2. Eso implicaría también hacer una instalación, ¿no? Si gustan lo hacemos, y es una recomendación también, porque ggplot2 también lo voy a hacer, por favor. No está en la historia, pero háganlo. ggplot2 es un paquete también para cierto tipo de gráfico que en algún momento lo vamos a revisar. Dice que me pide reinstalar R, lo voy a hacer. Ya está instalando, ¿no? ggplot2 se ha instalado. Entonces ggplot2 también lo he instalado. Voy nuevamente a cargar las librerías. A ver, readxl, si está, ggpubr, que tuve que volver a instalar ggplot2. Vamos a ver si es que está, si no vamos a intentar hacerlo, ¿no? Ya lo cargó ggpubr
Note usted que aquí, ¿no? Ante la necesidad de ggplot2 tuve que instalarlo y luego volver a trabajar. Deployer también. Y aquí está Deployer. Bueno, aquí me habla acerca de que ha tenido que hacer algo dentro del programa. Esto lo pueden observar, ¿no? Modes también lo estoy enviando a la consola para usarlo. Y aparentemente ya se hizo. Aquí hay algo interesante, ¿no? Después de hacer todas estas instalaciones, eh, justamente si de nuevo volvemos a hacer simplemente para poder hacerlo, y automáticamente ya es más limpio la instalación de los paquetes, ¿no? O sea, simplemente ante la necesidad de algún paquete que tenga sobre otro, simplemente se hace. Y aquí ya estaría una definición sobre ese trabajo. Entonces, ahí podríamos nosotros revisarlo y ya está una definición de, de las librerías que hemos instalado y además ya la estamos usando ahorita. Ahora, en la historia, ahora tenemos una asignación a una variable. Vamos a llamar a la variable, y ojo, la variable es datos, pero aquí vamos a empezar a utilizar read. Read.xlsx es una definición del propósito a veces de lectura. O sea, eh, readxlsx, aquí está. La idea es tener un trabajo de lectura, ¿no? Un trabajo de lectura sobre lo que necesitamos en este caso sobre archivos en Excel, ¿no? En Excel. Entonces, ahí es donde nosotros necesitaríamos trabajar lo que en R se va a llamar una importación de datos. De manera clara estamos usando RIAD de Excel, lo vamos a usar, ¿ya? RIAD de Excel lo vamos a usar para poder trabajar, ¿no? Para poder trabajar la lectura de un archivo en Excel. Ahora, podríamos nosotros indicar aquí el tipo de índice de página, ¿no? Que quisiéramos hacer. A ver, vamos a explicar este trabajo. A ver, lo que estamos usando aquí es una variable datos. Luego utilizamos la orden read Excel, que por favor le estamos modificando aquí. Ya en el trabajo de clase se lo voy a colocar de mejor manera. Pero la orden es read Excel. Aquí yo en la historia había puesto read.xlsx para utilizar otra librería. Simplemente estoy colocando que sea read Excel. Estoy colocando lo que es a partir de trabajar Field Shoes. Field Shoes lo que va a hacer es buscar, ¿no? Va a ser buscar utilizando el directorio, ¿no? Utilizando el directorio de trabajo y luego indicar de qué página es del libro de Excel que vas a usar. Voy a intentar hacerlo. A ver, Field Shoes. Y vamos a traerlo, ¿no? Simplemente no he llamado la hoja por indexación, simplemente he puesto Field Shoes. Ahí aquí está, ¿no? Mi hoja de Excel, aquí está, mi hoja y mi libro, aquí está y lo vamos a hacer. Entendemos que sí lo ha hecho. Eh, si nosotros vamos a la parte superior derecha, tenemos a datos con 358 observaciones. ¿Qué es esto, no? Y aquí está justamente la data, ¿no? Aquí está la data. Datos como variable, cuando nosotros picamos en environment, habla acerca de lo que en el entorno se está trabajando. He utilizado simplemente field shoes, ¿no? Field shoes para poder hacerlo. Y ya tengo en el entorno una variable datos con 358 observaciones
y además con 54 definiciones de variables o columnas que están definidas dentro de la variable datos. Al momento de darle clic a datos acá, automáticamente usted visualiza los datos en View Datos, ¿no? En entorno, en el environment. Y ya aparece en la parte superior izquierda esa data, ¿no? Aquí están los 54 columnas para lo que son esas respuestas que han dado cada uno de los pobladores de la penitenciaria. Bien, entonces sí tengo los datos. Otra manera de hacerlo es utilizar RIA de Excel eh, y poder utilizar directamente el nombre del archivo. Si definimos el nombre del archivo, tal vez podríamos utilizar en Sheet o con Sheet nada más y decir que es la primera hoja, o podríamos indicar que es la segunda hoja. Lo voy a hacer directamente como lo tenemos en el escritorio. Este es el nombre, ¿no? Vamos a copiar el nombre, ¿no? Si es que se puede. Este es el nombre del archivo. Entonces, al tener el archivo dentro de simplemente he ido al nombre, por propiedades, y lo tengo. Y como el archivo está dentro del escritorio de trabajo, de la carpeta de trabajo, simplemente nosotros lo podemos utilizar. Entonces pongo el nombre, aquí está, y le digo que necesito la primera hoja. Recuerden que el Excel tiene dos hojas. Entonces simplemente estoy volviendo a pedir a datos. Voy a cerrar aquí datos para poder observar. Y también aparece Read Excel, entonces me permite a mí leer los datos. Si gustan el entorno lo podemos también limpiar, lo voy a hacer para volver a llamarlo, ¿no? Datos, y ahí está, ¿no? Ahí está definido. Datos, si usted en el environment ahora le da clic, lo puede observar, ¿no? Puede observar que la data del Excel ya está en el entorno de trabajo. Ahora, si quisiéramos datos del personal encargado, voy a poner P, y a la variable simplemente voy a hacer otra lectura utilizando esto, pero voy a pedir sheet 2. Entonces, si pusiera datos P, ya no he cambiado simplemente la variable para usar otra variable, no datos simplemente sobre la población penitenciaria, pero datos P es sobre el personal, ¿no? Simplemente para cambiar. Y hago la lectura de Excel hacia el archivo, pero esta vez indico el sheet 2. Significa que ya no voy sobre la población penitenciaria, sino sobre el personal que debe tener conocimiento sobre derechos humanos. Entonces vamos a intentar hacerlo, a ver si lo podemos leer. Le damos Enter y ahora ya aparece esa variable, ¿no? Si ven en el environment, y si le damos clic también aparece acá, ¿no? También aparece esa definición ya de las dos hojas de cálculo, que ya las tendríamos, las dos hojas de cálculo ya las tendríamos en el entorno. De esa manera entonces podemos hacer una lectura acerca de los archivos que queremos. Podemos usar el field choose. También podríamos, vamos a intentar si es que nos abre el field choose, flecha arriba, flecha abajo, pero esta vez le voy a indicar el sheet, ¿no? Sheet igual a 1. A ver, voy a intentar. A ver si nos abre una ventana. Y aquí dice, ¿no? Seleccionar archivo. Justamente Field Choose me permite a mí buscar así, ¿no? Buscar para poder seleccionar el archivo, ¿ya? Entonces eso lo podemos tener acá. Lo he cancelado simplemente, pero así llamaríamos con Field Choose simplemente para que nos abra la ventanita, ¿no? De buscar y poder indicarle qué hojas necesitamos. Entonces yo ya tengo aquí los datos. Noten lo que hemos hecho hasta ahora, utilizar las librerías para llamarlas. Si hemos necesitado instalarlo, lo instalamos.
Y hemos trabajado ahora ya asignar tanto a datos, ya tenemos dos variables, datos y datos PE con datos del personal sobre esa población penitenciaria y lo que necesitamos, ¿no? Entonces vamos a limpiar para continuar. Voy a volver al clic de historia a revisar lo que podríamos empezar a trabajar nuevamente. Bien, por ahora vamos a revisar lo siguiente. Si damos una cabecera, damos un hit a datos, aquí tendríamos nosotros directamente el trabajo, ¿no? Ahí está, las fichas. Podríamos indicar también la cantidad, podemos usar row count, por ejemplo, r counts, ¿sí? Row count. Para poder revisar, ¿no? Lo que tenemos. Voy a darle un hit a también datos P y ya tenemos también nuestra data definida desde Excel. Tenemos aquí los 6 primeros datos por 31 columnas. Y acá tenemos los 6 primeros datos por 54 columnas. Entonces, acá están las columnas también, ¿no? Para datos tengo ficha, delito, el título, la situación jurídica de forma numérica o de manera cualitativa también por carácter. Están definidos aquí. ¿Puedo yo conseguir ciertas columnas de datos? Sí lo podemos hacer. Vamos a revisar. Vamos a tratar de revisar. Otra cosa también que podríamos pensar y que se puede hacer, sin embargo vamos a intentar trabajar, es que si nosotros tenemos esta característica, generalmente podemos trabajar los data frame. Esos data frame permiten estructurar el desarrollo, ¿no? El desarrollo de trabajo. Algunas veces podríamos decir as.dataframe, ¿no? Que los mismos datos se conviertan como un data frame. Y podría pasar, ¿no? Podríamos hacerlo. Pero voy a simplemente hacerlo con datos y de acuerdo a eso vamos a estructurar. Vamos a la siguiente sentencia de script. A ver, aquí note usted que estamos indicando que datos SJ y estamos generando otra variable para simplemente tener un subconjunto de los datos, ¿no? Un subconjunto de los datos. SJ por situación jurídica, porque la idea es tener, note usted, la columna, y ojo que eso es un vector, no significa columna, sino es un vector que está en el índice para lo que son columnas de la tabla general que es datos, y lo que hacemos aquí es decirle, necesito la columna 5, 1, 2, 3, 4, 5, necesito esto. Necesito la columna 9, 6, 7, 8, 9, nivel de instrucción. Entonces, estas dos primeras columnas, si se dan cuenta, son 5 y 9. 48 y 51, aquí creo que da hasta la número 50, salvo que le des apertura aquí en las dos flechitas. Observarás que si son 54 columnas, estamos tomando 54, 53, 52, 51. Estamos teniendo principal M, o sea, la media respecto a principios, y tenemos la media respecto a reglamentos mínimos. Reglamentos mínimos, la media es el índice 48. Entonces, el índice 48 de columna, ¿no? Lo ponemos como un vector, ¿no? Para puntualmente sacar esas columnas como datos y enviarlos a datos SJ, por supuesto. Necesitamos todas las filas, por eso no ponemos valores acá. Todas las filas las estamos usando y le damos enter. Ahora si vemos la cabecera de HIAT datos SJ, tenemos nosotros esa definición. Tenemos la situación jurídica, el nivel de instrucción, tenemos los valores que han contestado por nivel para reglas mínimas y para lo que son principios, los pobladores penitenciarios, ¿no? Entonces, el primer
por decirlo así, el primer poblador penitenciario ya tiene sentencia o está en sentencia, está sentenciado, tiene su nivel de instrucción secundaria. Para lo que son reglas mínimas, ha contestado con una media de 2.73, mientras que para lo que son principios ha contestado con una media de 3.47. Recuerden que la escala es del 1 al 5, entonces eso ya nos da una idea de cómo ha contestado esta persona, ¿no? Así que estos datos los vamos a utilizar, ¿ya? Lo vamos a usar. Recuerde que estos datos, estos 4 columnas, ahora no son datos, sino son datos SJ. Vamos a intentar trabajar la moda. Aquí la moda funciona porque estoy trabajando la librería, una de las librerías que hemos usado, que es, en la historia lo había explicado, que es la librería Modes. Aquí está. Entonces, si nosotros vemos, podemos ver la librería Modes. Aquí está. De alguna manera podríamos utilizar esta librería para utilizar y conocer algunos datos. Ya habíamos visto los de media, ¿no? Mediana, si no lo conocemos, pero vamos a utilizar MFB y utilizar datos SJ, y usamos el signo dólar. ¿Para quién? La moda de quién, en este caso de la media, para las respuestas de reglas mínimas. Entonces tendríamos una definición de la moda. Tendríamos varias modas en una definición, ¿no? Igual si quisiéramos Mion, pudiéramos también decir de datos SJ lo que es Regmin, ¿no? Y entonces tendríamos una media, ¿no? Una media, pero esta media es de todos, ¿no? De toda esa columna, de todos los datos de esa columna. Tiene una media de 2.9338, que sería un poco el concepto de cuál es la generalidad de esa media, ¿no? Hay otras sentencias que definen, por ejemplo, el rango, ¿no? Como una estadística descriptiva. Aquí lo he colocado en la sentencia. Y estamos viendo trabajo descriptivo, ¿no? Trabajo descriptivo sobre lo que es ese rango, el valor mínimo y el valor máximo que se tiene como media en las respuestas para reglas mínimas. Si quisiéramos, por ejemplo, el rango para lo que es para las medias de principios, usaríamos esto, ¿no? Usaríamos el nombre asignado a esa columna. No hay que olvidar que esos nombres o call names, que siempre también lo vimos anteriormente, sirven para identificar la columna. Entonces, sobre toda esa columna, vamos a ver Prince M, ahí lo tenemos, y vamos viendo el rango, ¿no? Que es 1, 5. Ahora, también hay alguna otra estadística que nos ayuda, como es el rango intercuartílico. Por ejemplo, seguimos con datos SJ, la media sobre reglas mínimas y un cuantil. El cuantil, o la cuestión de utilizar un cuantil en R, me va a permitir a mí tener una definición secuencial. Aquí le hemos dicho, por ejemplo, que genere las probabilidades por secuencia, de 0 a 1, por supuesto, esa es la probabilidad, y que genere para esos cuantiles o percentiles de alguna manera a través de 0.25 como rango, es decir, el primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil, ¿no? Que es un poco lo que va a la interna dentro de 0 y 1. Entonces, por ejemplo, para la media de reglas mínimas de cómo han contestado todos, ¿cuáles serían esos cuantiles? A través del cuartil, ¿no? Entonces ahí tendríamos el primero, segundo, tercer y cuarto, ¿no? Sabemos que los cuantiles definen el 25% de los datos, ¿no? O sea, me refiere a mí cómo van trabajando los datos en cuestión de definición de cuartil. Claro que si dijéramos decil sería 0.10, ¿no? O directamente el percentil sería 0.01.
Pero esa definición ya la podríamos cambiar. Por ejemplo, voy a hacerlo simplemente, pero ya no para la media de reglas mínimas, sino sobre principios. A ver, entonces cambiaríamos acá sobre principios y dijéramos, por ejemplo, necesitamos cada decil 0.1 dentro de la secuencia de probabilidad de 0 a 1. Y tendríamos ahí los 10, ¿no? Por decil. Cada 10% tendríamos una definición de cómo ha ido variando la media de los valores que han trabajado o respondido por percepción para principios. De las definiciones de trabajo es tener una definición del IQR. Vamos definiendo IQR, que es un rango intercuartílico, y lo haríamos, por ejemplo, para datos SJ. Usamos el signo dólar y vamos hacia lo que es para principios en cuanto a la media de cada uno definido. El IQR o el rango intercuartílico es 1.13. Recuerden que el rango intercuartílico también está relacionado en cuanto a poder tener una revisión inicial de la normalidad también, ¿no? Si es muy bajo o es muy alto a 1.3, podríamos tener alguna idea, pero ahí tenemos ya un rango intercuartílico. Bien, ahí entonces tenemos una estadística descriptiva bastante fuerte, ¿no? De cómo ir trabajando desde los datos a alguna estadística descriptiva que no habíamos visto antes, ¿no? Ya habíamos visto media, mediana, mínimo, máximo, ahora estamos viendo otros elementos. Hay otra función que es la función Shapley. La función Shapley lo que me dice a mí es, necesitas hacer algo respecto a un conjunto de datos. ¿Qué función quieres utilizar? Entonces aplica esa función a algo, ¿no? En este caso le estamos diciendo, voy a decirle a datos SJ, y le vamos a decir que utilicemos o revisemos datos SJ y estructuremos la media. ¿Por qué 3 hacia 4? Porque recuerden, ¿no? A ver, antes de usar Shapley voy a limpiar aquí para acordar algo. A ver, voy a usar here datos dólar datos SJ y ver la cabecera. Son 4 columnas, ¿no? Este conjunto de datos que hemos extraído. Entonces podemos nosotros ahora trabajar estos datos SJ y revisar. ¿Qué podríamos revisar? Podríamos revisar Shapley, que aquí lo había traído, ¿no? Lo voy a traer a consola. Aquí por favor vaya a quedar. De todas maneras es datos SJ. Y estamos diciéndole de la columna 3 a 4, ¿no? Recuerde el índice segundo es 3 y 4, y necesito que consigamos la media. Puedes mostrar eso y ahí está, ¿no? Entonces, Shapley me permite a mí trabajar directamente el conjunto de datos y aplicar una función directa. Igual podríamos hacer Shapley, voy a colocarlo acá. A ver, disculpen, debo llevarlo a la consola, doy clic aquí a la consola, tu consola. Entonces, ¿qué pasa si ahora digo datos SJ también nuevamente? Pero, ¿sabes qué? Necesito los cuantiles. Necesito los cuantiles de las columnas. Entonces, tendríamos ahí los cuantiles, ¿no? De 0, 25, 50, 75 para cada una de las columnas. Por supuesto, numéricas, ¿no? Numéricas.
Y esto ya nos da una idea también de las respuestas que van dando y cómo se van dando. Por ejemplo, el 25% de los que han contestado, cómo va su respuesta, ¿no? En ese 25%, en los primeros 25% bajo el nivel de la media de reglas mínimas es 2.45, mientras que para los principales es 2.6. Todo esto ya nos va dando una idea descriptiva de cómo son los datos, ¿no? Para poder trabajar. Ahora, podríamos nosotros empezar a trabajar ahora sí gráficos y vamos a trabajar ggpubr, ¿no? Que era la librería que ya habíamos instalado, que es esta, también está en la historia, y voy a colocarla, ¿ya? Entonces vamos a colocarlo y no vamos a olvidar, aquí voy a otra vez a utilizar hit datos, de que tenemos estos datos sobre lo que es esta población penitenciaria y su situación jurídica, ¿no? Si está sentenciado o procesado. Pero ahora vamos a utilizar esta librería ggpubr. Vamos a llevarlo a consola, simplemente para llamar a la librería. En nuestro caso, cuando hicimos funciones, llamamos a la librería por source porque íbamos directamente al archivo, pero ahora ya lo llamamos mediante library, ¿no? Entonces vamos a empezar a trabajar y en la parte de la historia podemos enviar a la consola la siguiente orden. Vamos a usar gg y note usted que estamos usando esto por la librería, ¿no? ggpub. Antes hubiéramos usado de repente un boxplot directamente, pero vamos a usar ggboxplot para utilizar esta librería. Hay muchas librerías gráficas que mejoran básicamente el contexto de gráficos, ¿no? En R. Entonces vamos a utilizar nuestra data, datos SJ, es lo que estamos enviándole, para una caja de ploteo, y le estamos diciendo que necesitamos en la columna o la columna mostrar es reglas mínimas, la media, el comportamiento, esto. Y necesitamos en un plot, en una caja plot, y necesitamos un ancho de 0.5. ¿Qué pasa si nosotros definimos esta orden para empezar a plotear? Deberíamos tener acceso a un plot en el que tenemos un diagrama de caja. Podemos hacerle zoom para observarlo, ¿no? Este diagrama de caja ya nos indica el nivel sobre el cual está trabajándose la media justamente como respuesta a las reglas mínimas como percepción de los penitenciarios, de las personas que están privadas de su libertad. Es un valor muy cercano a 3. Este es un poco también el concepto de la mediana y cuál es la cuestión de la definición del ancho de la caja, ¿no? Ya nos permite a observar a nosotros ese diagrama, pero no es el único. Si vemos en la otra línea y lo llevamos a consola, ahora podemos observar aquí falta agregar, vamos a y ponemos la mediana, aunque ahí está definido, pero no lo ha traído directamente toda la consola, ¿no? Aquí está. Lo que estamos haciendo aquí es igual, nuevamente necesito un histograma, pero vamos a utilizar gg o gg para utilizar la librería. No hemos invocado a la librería para poder utilizarla esta vez en un histograma. Esta vez datos SJ y necesito que en el eje X está la columna sobre reglas mínimas y sus respuestas como media, y agregue también la media, ¿no? Como una estructura básica del histograma. Entonces le damos enter y ahora tenemos un histograma. Bastante también bueno, ¿no? Para poder revisar cómo han contestado sobre reglas mínimas las personas que están privadas de su libertad, ¿no? Y aquí está, nos indica la media y nos indica cómo es ese comportamiento de respuesta, ¿no? En realidad es un comportamiento bastante normal, diría yo. Pero bueno, todo ese análisis lo podemos ir haciendo. También podríamos utilizar GG o GG
lo enviamos a la consola y esta vez vamos a utilizar un gráfico o una forma CDF. Vamos a ver qué es lo que nos puede permitir este gráfico. Si usted se da cuenta, es un gráfico que nos muestra la tendencia acumulada o la forma acumulada de respuestas, ¿no? Cómo ha ido definiéndose una frecuencia acumulada en respuestas, por supuesto, iniciales de 1 hacia respuestas de 5 y cómo ha ido incrementando ese valor de respuesta por la frecuencia, en este caso hasta el 100% de los datos que tenemos. Entonces CDF me permite eso. Hay otra gráfica acá para poder usar ggplot como QQ. Este es el gráfico QQ. El gráfico QQ generalmente lo que menciona es el trabajo de los puntos sobre un valor, una línea de tendencia, ¿no? Vamos a observarlo. Igual, es un QQplot, pero hemos usado Gg por la librería ggpub, ¿no? Que estamos revisando. Entonces, aquí tenemos un valor bastante cercano a lo que es la media, ¿no? Entonces hay una definición aquí de una muestra, por supuesto lo que estamos mostrando como datos y el aspecto de la teoría con respecto a esa línea de tendencia, cómo está yendo en el gráfico. Esto también permite trabajar lo que es en R, un gráfico que permita un análisis de ese tipo, ¿no? También tenemos una definición un poco más directa. Voy a colocar estas dos órdenes. A ver, la media. Son todas estas órdenes. La voy a enviar a la consola, que es un poco grande, ¿no? Esa definición aquí. De enviar lo que es un grupo o poder agrupar por la situación jurídica. Y aquí ya vamos a utilizar esta columna, ¿no? La segunda columna de acá, o perdón, la primera columna que es de los datos, su situación jurídica, sentencia, procesado o la definición de clasificación. Y agregamos un sumario o en todo caso un resumen de tal manera que podamos observar la media y la desviación estándar. Vamos a aplicar todo esto. Ya aparece un concepto ahí bastante interesante, ¿no? Decimos el resumen del conteo, ¿no? 34 procesados y 324 sentenciados han contestado, que hacen un total de 358 personas que nos han ayudado. Y cuando hablamos de la situación jurídica y estamos hablando la media sobre reglas mínimas, los que están procesados tienen una apreciación o una percepción de 2.88 con una desviación estándar de 0.727. Summaries lo que permite a nosotros es justamente tener un resumen de acuerdo a un agrupamiento, ¿no? Por eso usamos group by para poder agrupar, ¿no? Pudiéramos tener ese trabajo. Acá hay otro, y esta vez también lo vamos a utilizar. Voy a utilizarlo hasta acá. Voy a enviarlo a la consola. Ahí lo tienen. Y acá lo que vamos a hacer es, nuevamente usamos Gg por la librería, boxplot, enviamos los datos, enviamos en el eje X lo que queremos, en este caso es la clasificación de situación jurídica, y luego lo que tenemos es, necesito también en el eje Y cómo es el comportamiento de la media por regla. Luego decimos cómo queremos que cambie el color. El color debe cambiar de acuerdo a la situación jurídica. Y podrías trabajar una paleta. Aquí podemos enviarle dos. Sabemos que son dos valores, ¿no? Podríamos enviarle dos valores. Generalmente lo que se utiliza aquí es un trabajo de hexadecimal por color. Hay muchas web que nos indican eso, ¿no? No sé si pueda de repente ahorita compartir mediante Google y buscar, o traten ustedes siempre de buscar cuando necesiten una codificación por color, es el color hexa, ¿no?
eh, en línea y ustedes tendrían una definición de los códigos por color en hexadecimal. Eh, Esta definición de los colores, aquí está, noten ustedes que podríamos utilizar, por ejemplo, un color que quisiéramos, por ejemplo, el rojo, acá está, es Michi E600D, ¿les parece? Entonces vamos a utilizarlo. Eh, si lo escribimos en la paleta, Michi E600D, ¿no? Entonces, a ver, vamos revisando. Ah, 6000, ¿no? No son 600, son 6000. Y ahí tendríamos un color rojo, ¿no? Eh, pero como son dos valores, vamos a dejarlo ahí. Y vamos a utilizar un azul, ¿les parece? A ver, el hexa, cuando buscamos para un azul, es por ejemplo este azul, 0072B5, que es el código en hexadecimal o el número en hexadecimal. Podríamos utilizar numeral y nos está diciendo que usemos para un azul 0072B5. Entonces podríamos 0072B5. Entonces tendríamos un azul. Tenemos dos valores acá, ¿no? La paleta entonces debería tener eso. Si no hay problemas, deberíamos tener un ggplot aquí trabajando, ¿no? Entonces ahí tendríamos la situación jurídica y revisando cómo es que han contestado sobre reglas mínimas, ¿no? Eh, Aquí nos está diciendo, aquí hay un outlier, ¿no? Que es bastante alto para lo que son los sentenciados, pero tenemos una tendencia cercana a 3. Y para los procesados es menor, ¿no? Es menor esa media. También el conjunto de datos tiene menor rango para definir mediante esta caja, ¿no? Entonces ggpapr nos da otra idea, nos da otro trabajo también, ¿no? Entonces podemos ahora de repente revisar otra orden, que es una definición de, eh, miremos el nivel de instrucción, ¿no? ¿Qué les parece? Podríamos simplemente repetir, ¿no? Acá utilizamos nuevamente los datos, pero ya no usamos la situación jurídica, sino el nivel de instrucción. Si vemos la columna, su nombre es NIP INST, ¿no? También estoy observando acá. Entonces esa va aquí, en X, y necesitamos el nivel de instrucción T. Así está, ¿no? Aquí está también. Vamos a intentar y revisar sobre lo que es reglas mínimas. Y ahí está, ¿no? Bajo la situación jurídica, ahí está un gráfico para lo que son los procesados y sentenciados, ¿no? Por supuesto estamos colocando un trabajo de la situación jurídica, ¿no? También haciendo un cambio aquí, simplemente en el eje X sobre lo que es el nivel de instrucción, pero mantiene un trabajo de caja, ¿no? Ya aparece una caja bastante diversa, ¿no? Como para poder entender cómo es las respuestas de los que tienen. Es algo interesante, por ejemplo, que los de nivel superior tienen un nivel bastante bajo. En los procesados de nivel superior tienen un nivel bastante bajo sobre derechos humanos. Sus respuestas han ido hacia niveles bajos, ¿no? Todo este análisis se puede hacer con esas cajas, ¿no? de trabajo. Entonces podríamos hacerlo y empezar a hacer cambios. Ahora, si solo quisiéramos sobre el nivel, volveríamos acá, pero cambiaríamos el color, ¿no? Cambiaríamos el color, pero como tenemos tres elementos, a ver, vamos a cambiar aquí el nivel de instrucción, T, y necesitaríamos una tercera paleta porque son tres valores. ¿Qué color podríamos colocar? ¿Qué les parece si usamos un color verde? Por ejemplo,
pudiéramos usar 00A 1,70, ¿no? 00A 1,70. Entonces, si usáramos eso, usaríamos entre comillas numeral 00A 1,70. Y ahí está el color verde. ¿Por qué el profesor? Porque son 3 niveles, ¿no? Para secundaria, primaria y superior, y necesito solamente observarlos así. Y por supuesto solo observar el nivel de instrucción, tanto en X como el color, por supuesto, y mirar cómo ellos piensan sobre las reglas mínimas que se aplican en la penitenciaría, su percepción. Entonces ahí tendríamos un plot, ahí estaría la caja, definiéndonos un gráfico bastante interesante de trabajo, ¿no? Entonces de esa manera nosotros tenemos una revisión, pues, ¿no? Una revisión del trabajo. Bien, muchas gracias y hasta aquí voy a dejar este video para ir mirando la lectura de datos y su trabajo sobre él, ¿no? Bien, muchas gracias.